Hola, muy buenas tardes. Tenemos la oportunidad hoy de conocer directamente la ruta literaria que hemos configurado en la ciudad de Palma del Río. Una ruta literaria que nos va a permitir unos grandes conocimientos sobre la historia local. A través de grandes escritores, grandes libros y grandes textos, vamos a llegar a la conclusión de conocer mejor una gran ciudad, Palma del Río. Por eso vamos a empezar esta ruta en un lugar determinante. Estamos en la puerta de la Casa Consistorial y ante una de las placas que marca nuestra historia, la del título de Ciudad de Palma del Río. Creo que, en cierto modo, esta primera placa que se colocó aquí en la puerta del Ayuntamiento inició el camino de lo que hoy vamos a contar. Y lo vamos a contar gracias a que es una iniciativa recogida por la Concejalía de Cultura, por la concejal Ana Belén Corredera, y con el acierto ilustrativo y decorativo de María José Luque, que ha plasmado en la ruta literaria el sabor de la ruta cerámica y artística de Palma del Río. El hecho es que estas placas, estas cartelas, están inspiradas en los azulejos de la capilla de Jesús Nazareno del Hospital de San Sebastián, con lo cual ya es decir mucho, porque son azulejos del siglo XVII, de 1672 y de una policromía extraordinaria, que para María José ha sido pues todo un placer descubrir esos colores tan vivos y tan intensos. Vamos precisamente a conocer la primera de ellas, y qué mejor que hacerlo con don Miguel de Cervantes y Saavedra, el gran escritor español, el escritor más universal de las letras hispanas. Miguel de Cervantes Saavedra, en su famoso libro Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, recoge cómo es Andalucía, porque Cervantes conoce muy bien Andalucía, ha pasado muchos años como cobrador de impuestos tanto para la Armada como impuestos para la Casa Real, y ha recorrido desde Castro del Río, Écija, La Puebla y localidades sevillanas y cordobesas. Nos hemos preguntado a lo largo de la historia muchas veces, ¿pudo estar Miguel de Cervantes en Palma del Río? Es una incógnita, no tiene respuesta a día de hoy. Hace unos años nos formulábamos la pregunta, ¿pudieron estar los Reyes Católicos en Palma del Río? Ya hemos encontrado la respuesta. A día de hoy, lo poco o lo mucho que sabemos es que Miguel de Cervantes dijo estas palabras tan bonitas sobre esta nuestra tierra. En este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olífero Betis, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes. Betis, Guadalquivir, Genil y las tierras del Tartesos que llegaban hasta Palma del Río. Con lo cual, Miguel de Cervantes era un gran conocedor de esta comarca y lo ha quedado registrado en el libro más traducido, más universal, que es El Quijote, y en concreto en el capítulo 18. Con esta placa vamos a recorrer cuántos escritores, y especialmente del siglo de oro, se ocuparon directamente de hablar de un lugar que es todo un jardín de Andalucía, Palma del Río. Seguimos por la segunda cartela literaria y llegamos a la magnífica fachada de la Oficina de Turismo, concretamente la antigua Alhóndiga. Este maravilloso edificio, recuperado recientemente, es una obra del siglo XVI y donde podemos comprobar la belleza del edificio. Pues bien, en esta fachada hemos colocado la placa de Rodrigo Méndez Silva. Rodrigo Méndez Silva es portugués, pero trabaja para la Corona de Castilla. Es seguramente un judeo converso que pone todo su afán en demostrar lo grande que es el Imperio español. Y escribe un libro que se llama Población General de España, donde recoge un gran conocimiento de las villas y ciudades españolas. Y en concreto, cuando habla de Palma, dice Rodrigo Méndez Silva, en una fértil, amena y deleitable llanada, que por antonomasia llaman el jardín de Andalucía,
la villa de Palma, sitiada de dos ríos tan célebres, Genil y el Betis Guadalquivir, fuera de la villa, se hace una opulenta feria a 24 de agosto que dura 15 días. Pues bien, magnífico retrato de Rodrigo Méndez, que en el siglo XVII llama a Palma del Río Jardín de Andalucía. Ese jardín no solamente se ha llenado de azahar, de naranjos y de flores, sino que hoy en día está repleto de niños aquí en la Plaza Mayor de Andalucía. Nos encontramos en el interior del recinto amurallado almohade de la villa de Palma. Aquí, junto a nosotros, el Palacio Portocarrero y una de sus dependencias, de sus antiguas dependencias, las caballerizas. Palma era muy reconocida por sus excelentes caballos y yeguas, tanto es así que el rey Felipe II ordenó que se cuidara en gran medida la yeguada de Palma para obtener excelentes caballos para el ejército español. Aquí, en la puerta de las caballerizas, nos encontramos una cartela muy singular. A veces hemos podido pensar si el exijano Luis Vélez de Guevara alguna vez se perdió de joven por Palma. Posiblemente, siendo de Écija, el tránsito entre las dos ciudades era muy frecuente. Luis Vélez de Guevara, en el siglo XVII, escribe esta obra, El Diablo Cojuelo, que es sin duda alguna la obra que lo ha inmortalizado de sus numerosos trabajos literarios. Y en ella, en un formato no de acto, sino de tranco, quizá quería decir de retranca o de cierto tranco, de esa condición jocosa que inspira al Diablo Cojuelo, habla de la aristocracia, de la nobleza andaluza y en concreto de la palmeña. Dice Vélez de Guevara: y dejando a la derecha a Palma, donde se junta Genil con Guadalquivir por el Vicario de las Aguas, villa antigua de los Bocanegras y Portocarreros, y de quien fue dueño aquel gran cortesano y valiente caballero, don Luis Portocarrero. Una magnífica lección de historia. Primero, porque Vélez de Guevara conoce ya el origen del linaje de los señores de Palma, los Bocanegra. Ese linaje se ha entroncado posteriormente con los Portocarrero de Moguer. Y de ese encuentro, de esas dos armas históricas, Bocanegras y Portocarrero, surge un personaje singular citado por Vélez de Guevara. Nos referimos al gran capitán Luis Portocarrero, y lo digo con rotundidad, gran capitán. Quizás no conocemos mucho que Luis Portocarrero fue uno de los grandes conquistadores del reino nazarí. Los reyes católicos le premiaron por todas esas gestas militares, como por ejemplo la batalla de Lopera, donde consiguió las famosas 15 banderas y el vestido de la reina para su señora. Pero además, Luis Portocarrero fue un hombre decidido a la conquista de los reinos de Italia, y por eso fue nombrado por los reyes católicos capitán general, con el mismo grado militar que el famoso gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba. Pero nuestro paisano, Luis Portocarrero, tuvo la fatalidad de que no llegó ni a entrar en combate, falleciendo por una lamentable enfermedad en el sur del Reino de Italia. En escasos metros, cuánta historia literaria. Aquí realmente hay tres carteles. Por un lado, el nombre de la calle, calle Feria. Por otro lado, este magnífico plano del conjunto histórico de Palma, de Barro de Palma. Y la cartela literaria, la que nos deja un paisano, Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora, un personaje del siglo de oro, se movió entre el mundo eclesiástico y el mundo literario. De joven
creo que vivió con cierta libertad y cierto movimiento el disfrute de su condición de escritor y a la vez también de sacerdote. Se ve que era un gran conocedor de Andalucía y de sus fiestas, porque en el libro Las firmezas de Isabela, el personaje recorre fiestas desde Granada, Écija, Palma, Sevilla, y recuerda gratamente la feria de Palma del Río. La placa no es casualidad, está colocada aquí porque cuando Luis de Góngora refleja la importante feria ganadera de agosto, está reflejándola en el celebramiento que se hace de la feria entre esta plaza, la Plaza Mayor, y esta calle, que recibe el nombre precisamente de ese acontecimiento, la calle Feria. Y entonces Luis de Góngora dice lo siguiente sobre aquella feria que él recuerda de joven. Partíme para la feria que se celebraba donde los dos ríos, los dos reyes de la Andalucía corren a besar el pie a una palma, porque ella siempre corone las siempre gloriosas sienes del que es Palma de los Condes. Despaché cuanto era mío y empleé mi caudal pobre en la riqueza mayor que Palma tenía entonces. Una palma de juventud, una palma de feria, de condes, del siglo XVII, de ese siglo de oro. Nos la vamos ya imaginando, ¿verdad? Venimos de la Plaza Mayor, de la Alhóndiga, de Palacio, de las Caballerizas, y nos metemos por la calle Feria a disfrutar de la feria y del patrimonio. Bueno, llegamos a Río Seco y nos encontramos a uno de los grandes escritores españoles, pero este ya del siglo XX, ni más ni menos que un premio Nobel, Camilo José Cela, conocido del gran público, pero voy a contar varias anécdotas. Y es que después de su éxito del viaje por la Alcarria, descubre el género de viajes el autor gallego y decide hacer un primer viaje andaluz. Estamos hablando de 1958, finales de la década de los 50, el libro se publica en el 59, recorre las provincias de Jaén, Córdoba y parte de Sevilla. Pues bien, les puedo asegurar, si no lo han hecho, por favor, inténtenlo, el primer viaje andaluz es muy interesante, porque Camilo José Cela manifiesta que le encanta Palma del Río, que él se quedaría a vivir en Palma. Es verdad que se tomó muy buenos licores, muy buenos vinos en casa de Espejo, pero independientemente de lo bien que lo trató el señor Espejo, nos dejó unas imágenes, un retrato de Palma del Río inolvidable. Miren ustedes lo que dice en esta cartela. Palma del Río, mirando correr las aguas, ve el Guadalquivir a su diestra y el Genil a su siniestra mano. Palma del Río es villa de llano, pueblo de buenas y numerosas aguas, que riegan la huerta y regalan el pez. En Palma del Río ejercitan sus artes los alfareros, y es que precisamente la alfarería de Onieva estaba aquí, donde les estamos hablando. Onieva tenía, la última fábrica de cerámica de Palma, tenía sus instalaciones a derecha e izquierda de esta calle de Río Seco. La antigua dependencia de la Peña Flamenca La Soleá era sede de las pellas, donde se preparaba el proceso de elaboración de esos magníficos cántaros y sobre todo de algo que debemos tener siempre presente en nuestra memoria. Aquí se terminaron elaborando los últimos cangilones, aquellos cuencos de barro de las norias de Palma del Río. Es un auténtico honor que Camilo José Cela viera que Palma era tierra de alfareros. Llegamos al Hospital de San Sebastián y concretamente a esta cartela y a este texto literario que en su día escribió
Fray Ambrosio de Torres y Orden. ¿Quién fue Fray Ambrosio? Para muchos de nosotros lo consideramos el primer escritor palmeño que aborda un estudio de la historia de nuestra villa y ciudad. Ambrosio de Torres escribe a finales del siglo XVIII el libro Palma Ilustrada. Nos ha dado datos claves para entender la Palma del Río desde la Reconquista hasta el siglo XVIII, y muy en concreto obras tan destacadas como la Capilla de las Angustias, realizada precisamente cuando él escribe este libro, en 1774. Pues bien, de esa imagen que ofrece Fray Ambrosio de Torres, una de las más bonitas es la del Hospital de San Sebastián. Evidentemente, Ambrosio de Torres conocía perfectamente este hospital. Les digo esto porque él profesó como fraile dominico aquí al lado, en el convento de Santo Domingo. Luego se iría a los conventos de Santo Tomás en Sevilla y de San Pablo en Córdoba, pero su corazón siempre estuvo en Palma. Y escribió este texto en Palma Ilustrada, donde, qué cosa más bonita dice del hospital de su pueblo. Permítame, porque ya oscurece y la luna no me acompaña mucho. En Palma Ilustrada, Fray Ambrosio de Torres y Orden nos deja este texto. Hay también un hospital con el título o advocación de San Sebastián, donde hasta en estos tiempos se ven arder en el cuidado de los pobres enfermos. En fin, es tal el aseo, el cuidado y caritativa asistencia que puede dar lecciones de compasiva caridad a muchos hospitales de la cristiandad. No se puede amar más a un hospital, puede dar lecciones a los hospitales de la cristiandad. El texto tuvo tal éxito que Palma Ilustrada se vuelve a reeditar en 1913, lo hace Gamero Cívico, y luego la edición que hemos conocido casi todo el mundo, la de don Antonio Moreno Carmona, que lo reedita con el título de Historia de Palma del Río, Notas y Glosas, en 1962. Yo he tenido la suerte de conocer las 3 ediciones porque se conservan en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Bueno, hablar de literatura es también hablar de un concepto novedoso de la literatura en el siglo XX, los grandes bestsellers, los libros vendidos en todo el mundo y traducidos a muchísimos idiomas. ¿Cuál fue uno de esos bestsellers del siglo XX? Pues el libro O llevarás luto por mí, que lo escribió un francés y un americano, Dominique Lapierre y Larry Collins. Esta obra se centra en la historia de Manuel Benítez el Cordobés y Palma del Río. Es un salto donde se va viendo la evolución desde el nacimiento del torero hasta su éxito en aquella corrida que le consagra en Madrid, pero que a la vez es cogido por el toro, y a la par se va contando la historia de Palma del Río en los difíciles años de la preguerra, la guerra civil y la posguerra. La figura del cordobés vinculada a la historia de España en unos años muy difíciles. Pues bien, Dominique Lapierre y Larry Collins estuvieron en Palma en la década de los 60 y se alojaron en la Hostal San Antonio, en la calle Portada. Ahí fueron entrevistando a muchísimos palmeños, Angelita Benítez, Orrillo, Alonso Moreno de la Cova y otros personajes que fueron desgranando la figura del cordobés y en ciertos aspectos de la historia de Palma del Río. El momento que recoge esta cartela es cuando va por fin a torear ante su pueblo y se va a vestir de luces y queda consagrado en O llevarás luto por mí. Quiero recordar que este libro ha sido traducido a casi todos los idiomas del mundo. Es una obra universal donde gracias a ella conocieron muchísimo a Palma del Río y al cordobés. En los años 70 era muy frecuente ver por Palma algún que otro francés, inglés o americano que llegaban con el libro bajo el brazo en su idioma preguntando dónde estaba
la casa donde nació el cordobés, aquí en la calle Ancha. Les leo. Con grandes caracteres negros prometían para las 5 de aquella tarde un espectáculo que Palma del Río no había podido presenciar en 30 años, una corrida de toros, de verdad, como protagonista del histórico acontecimiento, Manuel Benítez. La ruta literaria continúa por la calle Gracia, calle de tanto sabor y de tanta historia, y en concreto en la Casa de la Cultura, la casa del Marqués de Montesión. Aquí se ha colocado un personaje, un escritor, no español, concretamente colombiano, que se llama José María Samper, político, escritor, filósofo, hombre inclinado a las letras y al pensamiento del siglo XIX, que decidió conocer Europa a mediados del siglo XIX. Pues bien, es uno de los pioneros que monta en el ferrocarril que se ha inaugurado en 1857. Tuvo que pasar por Palma montado en el tren entre el 58 y el 62. En ese recorrido recorre y conoce desde Sevilla a Córdoba el Guadalquivir y el nuevo sistema de transporte, el que llaman Camino de Hierro o ferrocarril. Entonces contempla desde los vagones del tren la hermosura de este valle donde el pueblo blanco está rodeado de naranjos, granados y limoneros. A José María Samper le impresiona el paisaje y además le impresiona una historia sociopolítica que transcurre en la villa de Palma y la cuenta en este libro, Viaje de un colombiano por Europa, en concreto en el capítulo 8. Les digo esto, que este libro está recogido ya en internet, está digitalizado y lo pueden ustedes leer completamente en edición digital. Y es una joya las cosas que dice de nuestro pueblo. Les leo enteramente este magnífico párrafo de definición de Palma del Río. Pero al pasar por enfrente de Palma, el paisaje que se admira es hermosísimo. Se ven a lo lejos las altas colinas a cuyo pie demora Palma, en un delicioso valle a orillas del Guadalquivir y del Genil, que se le reúne allí, en efecto. Palma es un inmenso huerto, escondida literalmente como está entre bosques de naranjos, granados y limoneros, de cuyos frutos hace un comercio considerable. Y terminamos la ruta literaria de esta noche de octubre en la puerta de la parroquia de San Francisco, antiguo convento de Nuestra Señora de Belén, de la Orden de Observante franciscano. Comúnmente llamamos a este convento en Palma del Río el convento de San Francisco, pero su nombre originario y fundacional por aquella bula de 1518 fue el de convento de Nuestra Señora de Belén. Pues bien, Fray Andrés de Guadalupe es un fraile franciscano que ha empleado su tiempo en escribir la historia de la Orden de San Francisco en España. Sus obras son muy reconocidas y meritorias. Fray Andrés de Guadalupe se ocupó en este libro, un libro interesantísimo, Historia de la Sagrada Provincia de Los Ángeles, de la fundación de los conventos de aquella primera custodia de Fray Juan de la Puebla, que luego se convertiría en provincia de Los Ángeles y que tuvo además como ministro principal a un palmeño, Fray Juan de Palma. Fray Andrés de Guadalupe
describe muy bien los conventos que se van fundando en esta provincia, tanto en Hornachuelos como en Peñaflor, San Luis del Monte u otras localidades próximas. Y de Palma del Río se ocupa, por supuesto, del convento de Nuestra Señora de Belén y del convento de Santa Clara. En concreto, de este convento nos describe toda su evolución, desde aquella primera enfermería en la ermita de la Virgen de Belén, enfermería para atender a los frailes de San Luis del Monte y del monasterio de Los Ángeles en Hornachuelo, y que de ahí va evolucionando a un pequeño convento al que terminan los condes pidiéndole bula fundacional y se la concede el Papa León X en 1518. Ese convento luego será reformado casi en su integridad, se llama una reforma a lo moderno, que la ejecuta el palmeño Fray Juan de Palma. Y este libro se desarrolla a mediados del siglo XVII, por tanto, la obra del convento ya está concluida y conoce muy bien aspectos del mismo. Llama singularmente la atención en este texto que ahora les voy a leer, que se percata del lugar donde está, pegado al río Genil, que discurre aquí cerquísima, y desde él se pueden ver los frutales, los naranjos de los pagos de la Chirritana, hacia allá del callejón de Junco, y el canto de pájaro, y por supuesto el sonoro ruido de las azudas, de esas presas que aún tenemos en el mirador del río Genil, donde se encontraban las norias, aquellas míticas y legendarias norias venidas desde Oriente y que se conservó hasta la década de los 50, aquellas magníficas norias de la Chirritana, por ejemplo. Pues todo eso lo contempla desde el ventanal de este convento el padre Fray Andrés de Guadalupe, que lo describe muy, muy bien. Les animo a leer la obra Historia de la Sagrada Provincia de Los Ángeles. Van a conocer muchos aspectos de Palma del Río, por ejemplo, datos biográficos de Fray Bernabé de Palma, un fraile portero que escribe la obra Vía Spiritus en este convento. Van a conocer detalles de esa mujer asesinada en el convento de Santa Clara, o mejor dicho, asesinada y por la que se va a fundar el convento de Santa Clara. En fin, les animo a que conozcan esta obra, si me permiten, y para concluir este viaje por la ruta literaria que pueden disfrutar por toda Palma, ya solo nos queda una cartela, la que se colocará próximamente en la fachada del Coliseo, del Teatro Coliseo, pero esta última de esta noche les invito a que la lean, la saboreen cada vez que vengan a San Francisco, a una comunión, a una boda, a una misa, a lo que sea, se detengan y lean ustedes conmigo este texto. Está del río caudaloso Genil otros 100 pasos distante, gózale el convento por distancia de una legua, es un llano apacibilísimo y muy saludable, vese el río y riberas desde las ventanas del convento, grande número de huertas, fecunda de varios árboles frutales, hace singular amenidad y frescura con suaves cantos de pájaro y sonoro ruido de azudas.